Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Les bendiga el Señor de manera poderosa en este día. Es una bendición, un privilegio que Dios me concede de poder llegar ante ti para compartir palabra, para hacer exhortación en este día, un día que el Señor ha hecho. Y para conectarnos y mantener el enlace, quiero que me llames al 787-999-0335. Ese es el número que permite recibir llamadas. Tenemos en la mesa de trabajo a la hermana Socorro, a la hermana Rosemary, al hermano Charles, para que tú llames, presentes tu petición de oración, cualquier situación que puedas tener, para nosotros tomarla y presentarla a los grupos de oración que tenemos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Dicho esto, pues puedes llamar en cualquier momento en el programa, 787-999-0335. También Triunfo 96.9 tiene una página en Facebook. Puedes entrar ahí y escribirnos, porque este programa tiene esa página activa y podemos ver los mensajes que puedas estar enviando. Así que también, si tienes esa libertad, hazlo, presenta tu petición de oración o cualquier comentario que quieras compartirnos. Hoy tenemos que hablar de lo que es interceder, lo que es orar por Puerto Rico, por las naciones, por el mundo entero, por la iglesia, por los necesitados. Yo personalmente pues le doy gloria a Dios y hago una nota sobre el proceso electoral en Puerto Rico, que a pesar de la lentitud y los problemas de la gente poder votar, de hecho yo particularmente estuve 4 horas en una fila para poder ejercer el derecho al voto, pero a pesar de eso, pues el pueblo esperó, el pueblo hizo su fila bien ordenadamente y se logró que se ejerciera el voto. Y le damos gloria a Dios que también se manifestó de forma tal que no hubo violencia, no hubo problema, y que gracias a Dios pues las cosas resultaron rápidas en el día. Yo le había dicho a la iglesia, vénganse al estudio bíblico, porque usted va a estar frente al televisor ahí esperando tendencias y proyecciones y qué sé yo. Véngase a la casa del Señor. Empezamos a las 7:30 de la noche el estudio sobre el libro de Apocalipsis, los capítulos 19 y 20, porque ya hemos venido trabajando el libro por meses. Y de verdad que fue una bendición, el pueblo se gozó, salimos a las 9 de la noche y después la gente se fue a sus hogares y lo pasamos bien. Y claro, gracias a Dios los resultados ya fluyeron allí bastante rápido, así que no hubo que esperar un montón de días. Y eso le quitó incertidumbre, eso quitó desasosiego, y las cosas han comenzado a fluir. Ahora le corresponde a la iglesia seguir orando. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que dice de la siguiente manera. Escuche bien lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Lo repito, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ciertamente hay una necesidad de oración. Cuando uno habla con Dios y uno le presenta a Dios, se presenta a uno, le da gloria a Dios, le da gracias, donde uno le da gracias a Dios por el perdón, por la misericordia, porque nos da lo que no merecemos, porque no nos da lo que merecemos desde el punto de vista de su juicio divino y su justicia. Una vez uno entra en ese agradecimiento, uno reconoce la grandeza de Dios y uno lo adora. Y una vez uno pasa esa etapa en la oración, pues uno se abre. Y la Biblia dice que aún antes de uno abrir la boca, Dios sabe lo que hay en el corazón. Pero Dios quiere escucharlo.
Cuando vienen las crisis de los pueblos, vienen las diversas situaciones, pues hay que decirle: Dios, esto es lo que está pasando. Y en la Escritura hay muchos ejemplos. Dios está buscando gente que interceda. Y por ejemplo, ahora que acabamos de pasar estos procesos electorales, tanto aquí como en Estados Unidos, y yo le doy gloria a Dios por lo que yo vi de los videos que están saliendo, de las expresiones del presidente de Estados Unidos, donde él dice que el día 20 de enero, cuando él tome posesión del cargo, va a dejar sin efecto 2 órdenes del presidente Biden que iban dirigidas a trastear niños. Porque, como ustedes saben, él tenía ese problema. Tanto como empujarlo trans, agarrar menores de edad, para castrarlos químicamente, alterar sus cuerpos, en ese tipo de mentalidad del Tercer Reich de Adolfo Hitler. Pues él dijo: mira, esto se acabó, esto es insano, esto es una barbaridad, y eso es lo primero que voy a revocar. Por eso que el infierno se levantaba. Todo ese grupo de artistas y periodistas que fueron los que perdieron las elecciones. Primero los periodistas, después los artistas y después el Partido Demócrata. Mire esos videos de lo que él está haciendo, cómo va a proteger la niñez, cómo va a sacar toda esa escoria de género de las escuelas, cómo hay que dejar a los niños en paz, que van a las escuelas a aprender matemáticas, ciencia, geografía, gramática, idiomas, historia. O sea, que darle unas herramientas para que puedan desarrollarse, no que tratan de alterarle su psiquis y su entendimiento, dándole una información que los menores no pueden manejar. Y gracias a Dios sale electo un presidente que está en contra de ese maltrato, de ese abuso y de esa tiniebla. ¿Quiénes tienen miedo? ¿Quiénes están en crisis? Pues ese grupito que utiliza el Departamento de Educación, que utilizan los hospitales para atacar niñez y agarrar la confusión. Y para que usted tenga una idea de cómo están las cosas en Puerto Rico, el vaping, que son los cigarrillos electrónicos esos, que le meten un montón de combinaciones y cosas, que no necesariamente es tabaco, está siendo practicado en Puerto Rico, escúcheme bien, desde la población de niños de tercer grado. Niños de tercer grado, que jurídicamente no se les reconoce la capacidad de ir a comprar eso, ni el alcohol, que la prevalencia de alcohol está en 5º grado. Así que el acceso de estos menores es a través de su familia, de sus padres. Y ahí hay un elemento de negligencia. Aquellos padres que lo hacen específicamente, que se lo compran y se lo dan, están en el acto criminal de maltrato. Esos hijos les deben ser removidos, porque unas personas que hacen eso con sus hijos, llevar un niño a que se haga un tatuaje, mire, remuévale el niño, o sea, se lo tiene que remover, porque usted está exponiendo a su hijo a una serie de peligros, a una hepatitis, por ejemplo, así, y otras cosas más. Y eso está ocurriendo. Lamentablemente, pues el Estado tiene que ser más activo. Y yo espero que a partir de enero entre un Departamento de Justicia con conciencia de combatir este tipo de negligencia, este tipo de maltrato, dar más orientaciones, un departamento de la familia que no esté promoviendo la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni la pederastía, sino que esté enfocado en los problemas de familia, fortalecer y darle herramientas a aquellos que están criando, y así seguir ampliando la gama de servicios que deben tener. Cuando voy a la palabra, le dicen a Ezequiel, estoy buscando a alguien que ore por la nación. Estoy buscando a alguien que presente oración por este pueblo, pero no lo encontré. Y después, por tanto, dice, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Así que hay una necesidad de orar, y orar por los que están en eminencia. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le dice, mira, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate todo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 4. Ese texto te está diciendo que la voluntad de Dios es que oremos por el pueblo, por los que ganaron, por los que perdieron, por los que están frustrados,
por todos los que están en eminencia. Significa que todos estos que están en cargos, puestos electivos, hay que orar por ellos para que la sabiduría y la gracia de Dios los alcance. Yo le doy gloria a Dios por cierta gente que no puede volver a la judicatura y a la legislatura a hacer daño, a enfermar a este pueblo en su psique con una serie de proyectos de ley que eran tóxicos, que eran enfermizos. Y qué bueno que ese engendro del infierno no va a poder estar ahí haciéndole daño a la niñez. Y el combo que estaba ahí tratando de meter un proyecto para penalizar a los padres que querían proteger la identidad sexual de sus hijos. Entonces, gente, afuera en el nombre de Jesús. La gloria para el Señor. Pero hay que orar por los que salieron electos y por los que se fueron también. Yo le doy gloria a Dios porque se fueron, que Dios les abra camino, que tengan pan sobre su mesa, que se encuentren con Cristo en algún momento y que tengan salvación. Pero dicho esto, los que salen electos necesitan temor de Dios. Y Puerto Rico, gracias a Dios, es una sociedad cristiana. Es una sociedad que su fundamento es de fe. Mire los diversos emblemas y símbolos de esta tierra. Los escudos de Puerto Rico, el escudo de la ciudad de San Juan, el escudo del símbolo del Tribunal Supremo, las mismas legislaturas. Usted va a ver el Cordero, que lo que tipifica es a Cristo. Va a haber el libro sobre el cual está sentado el Cordero, que es la Biblia, la palabra de Dios, símbolos cristianos. Que es que hay un grupito que no le gusta eso, pues tienen un problema. Se tienen que confrontar con esta realidad de que Puerto Rico es una nación cristiana, un pueblo de fe y de valores, que no pueden ignorar eso. Y cuando tratan de ignorar eso, el pueblo reacciona. Todavía hay mucha gente buena, mucha gente decente, que no se dejan influenciar por los periodistas de este país, ni por los músicos, ni los reggaetoneros, ni toda esa caterva de gente que lo que está es confundida, que necesita guianza, que necesita liberación. Por eso uno tiene que orar para que Dios se les amanezca, para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos, para que les pase como le pasó al apóstol Pablo camino a Damasco, que Dios los restraya contra el piso y con un resplandor de su luz lo cegó. Y el hombre vuelve en sí y le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y después le dice: ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos ese proceso de transición y transformación en las mentes y los corazones. Pero lo repito otra vez para que nadie en la iglesia esté confundido, ni ningún político tenga temor. La función de la iglesia es orar, entre otras cosas, para que Dios les dé sabiduría, ciencia, conocimiento, entendimiento, discernimiento, revelación, que puedan actuar y que puedan empezar a hacer cosas que sean en beneficio de este país. Por ejemplo, si tú miras en términos de justicia, pues un departamento de justicia que empiece a coordinar con el departamento de Hacienda, oficinas de permiso, todo lo que tiene que ver con licencia, y empezar unos operativos en la gasolinera y confiscar todo ese material que tiene que ver con parafernalia de droga y todo ese material que tiene que ver con alcohol. Confiscar eso, porque en una gasolinera no se puede vender alcohol. Punto y se acabó. No, porque es que no abra la lata adentro. No, que es que no lo consuma allí. No, es que allí usted no lo va a comprar. Se acabó. Y empiezan esos operativos y se le confisca ese material y ya está. Y se empieza a multar a los dueños de estas gasolineras y se les pone una responsabilidad. Y entonces empiezan los conductores a echar gasolina en los sitios y no están en esta tentación de estar sucumbiendo. 787-999-0335 es el número a llamar. Tengo la hermana Rose, tengo el hermano Charles, la hermana Socorro, que están ahí esperando tu llamada. Si tú crees que debemos orar por las autoridades, llámanos. Hay una discrepancia en estos días de si se ora o no se ora por la gente. Mire, sí tenemos el deber de orar. Ezequiel, ya te leí, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dios está buscando gente que se ponga en la brecha. Ahora es el momento de orar. En esta turbulencia, donde hay unos grupos que están escondidos, maquinando a ver cómo van a crear el caos y cómo van a hacer otras cosas. Hay otros embriagados de emoción y de poder, creyendo que al salir electo no tienen control. No, hay que ver las decisiones que se están tomando para que usted tenga una idea. Se van a hacer muchos nombramientos a diversos cargos. Hay que orar para que
como dijo el presidente del Senado, el futuro presidente del Senado, me gustó una expresión que él habló de nombramientos con balance moral. Eso es importante. Gente que tenga temor de Dios, porque la Constitución dice que Puerto Rico pone su confianza en Dios Todopoderoso. Si pone su confianza en Dios Todopoderoso, no es que sean religiosos, pero es que tengan temor y amor por el prójimo, que tengan conciencia de la responsabilidad que asumen, del deber de su cargo, de lo que tienen que hacer. Y un gran ejemplo que te di es ese, una buena coordinación de las agencias que tienen que ver con seguridad. Y se da un operativo, tú empiezas por la gasolinera, empiezas a sacar el alcohol de la gasolinera. Después te vas a todos estos residenciales, donde los narcotraficantes tienen en estado de terror a la oficina de administración de esos residenciales. Y toman control del lugar y arrancan todas esas rejas ilegales que hay allí. A todos esos que están con el walkie-talkie en la entrada, ahí tú intervienes con esa gente y empiezan a tomar control del lugar, se van apartamento por apartamento con la lista de administración, quién debe estar en ese apartamento, quién no debe estar. Todo el que está en un apartamento ilegalmente lo tienes que remover allí, porque esos son los que operan básicamente los puntos de droga. Tienen que irse con los perros, los animales, todo ese parking, se meten allí, remover todo vehículo de motor que tiene tablilla expirada, que no tiene malvete, que son mini almacenes de droga. Eso tú lo remueves de allí. ¿Por qué? Porque eso no es un junker para dejar carros allí abandonados en un estacionamiento que le debe dar servicio a los residentes. Y empiezas a destruir los establos esos clandestinos de caballo que hay allí, porque eso no es para tener jaulas de caballo. Y entonces el Estado empieza a tomar control del lugar, empiezan a limpiar, a recoger, a pintar, a darle un deseo de la gente vivir allí, de intervenir. Y con eso se mantiene un ambiente bastante salubre. Ponen varias personas afuera que intervienen con todo el que entra y el que sale, su licencia y la del carro. Y con eso tú empiezas a espantar esas pandillas criminales que están tomando control de estos lugares. Se agarra entonces en familia, en el departamento de la sombrilla, que tiene 5 agencias por debajo. Nos vamos a esta escuela. Quiero ver la asistencia de los menores de edad, que está en la reglamentación, que si no asisten a la escuela, tienen problemas con la cuestión de los alimentos y la tarjeta y todo ese tipo de sistema de alimentos. Pues vivan y amenazaban a maestros. Los amenazaban, les vandalizaban sus carros para que el maestro le diera una certificación de que el menor de edad asiste cuando es un corta clase. Pues mira, eso se hizo para ver por qué corta clase. Y no es penalizarlo porque corte clase, es meterse en la vida de esa familia a ver qué ayuda necesitan, qué herramientas necesitan para que esos niños vayan a la escuela y cumplan el deber. Pues eso hay que hacer, esos pequeños operativos y ir trabajando esto. Que hay maestros que vendían la firma, pues tú intervienes y los encausas criminalmente. Con 1 o 2 que metan a la cárcel por estar haciendo eso, todos los demás se alinean, porque rápido van a llamar por teléfono y la asociación tal y la federación tal, y hay que ponerlos en el orden, porque esto no puede estar al garete como está en algunos sectores. Y te puedo seguir dando otros ejemplos que el gobierno debe ejercer para darle estabilidad a una población. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que la iglesia le dé cobertura en oración. Orar, como dice Primera de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo. O sea, es un imperativo, es una exhortación, es importante, es prioritario, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, miren, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por dingos y mandingos, por buenos y malos, por los que ganaron y los que perdieron, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hay que darles seguimiento. Hay que ver que hay una turbulencia espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicia. Me decía una persona que estuvo en todo este proceso electoral: pastor, esto fue una lucha espiritual. Y fue una lucha espiritual. Tú sabes que llegaba a un colegio, estaba cerrado. Algunas de esas escuelas que le dieron por un peso a unas entidades que son focos de estos grupos pequeños terroristas que lo que quieren es destabilizar el país, pues no abrían la escuela. Y llegaban la gente a las 5 de la mañana, a las 6, no encontraban al director escolar. Yo recuerdo una señora me llama y me dice: pastor, mire lo que está pasando. Yo le dije: raja el portón, esbarátalo con la policía y entren por allí para adentro y tomen control de los salones.
Pues eso lo hicieron en un par de sitios. Y apareció la directora escolar con las lagañas en la cara, levantada tarde. ¿Qué pasó aquí? Que usted está obstaculizando el proceso electoral. Esa gente como esa hay que investigarla, hay que encauzarla, hay que someterle unos casitos o quitarle el edificio para atrás. O sea, el Estado tiene unos mecanismos para poner orden. ¿Por qué? Porque hay que darle orden, estabilidad y confiabilidad a un proceso electoral. Son tantas las cosas por las cuales hay que orar para que los que están en eminencia vuelva en sí. Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos que nos están sintonizando. ¿Cree usted que debemos orar o no debemos orar por aquellos que están en eminencia? 787-999-0335. Vamos a buscar la página, Rose, de la página de Triunfo 96.9 en Facebook, a ver si hay algún comentario de algún líder, de algún pastor, de alguno de los hermanos que está sintonizando en este programa. ¿Cree usted que debemos orar o no debemos orar por los que están en eminencia, por aquellos que ganaron y perdieron? Llámeme, 999-0335. La palabra tiene unos ejemplos. Si usted va al Evangelio de Juan, ya vemos que hay el mandato. Ya vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, enséñale a este pueblo a orar por los que están en eminencia. Tiene Juan capítulo 17, que dice ese capítulo, es la oración de Cristo. Jesús ora por sus discípulos y tenemos ahí un mega bosquejo, por así decir, de 26 versículos, donde vemos que Cristo oró, le dio gracias al Padre. Y da el gran ejemplo de que Él fue enviado con un plan y con un propósito y que Él cumple su propósito. Y cuando tú miras ese informe que Cristo le da a Dios en esa oración, he glorificado tu nombre, he cumplido la labor que tú me enviaste a hacer. Ellos han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti. Las palabras que me diste yo se las he dado. Y el verso 9. De Juan 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y por ahí sigue dando ese informe a Dios en esa oración, y le dice en el verso 13, pero ahora voy a ti, y hablo esto al mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay que orar para que Dios guarde del mal a todos esos que van a entrar ahora en posiciones de autoridad, a gente que va a ser nombrada en diversos cargos para que la corrupción no los inyecte, para que la soplapotería, para que los cabilderos, para que los que invirtieron en estas campañas no empiecen ahora a pasar factura con unos favores y unas cosas. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 17, santifícalos en tu verdad. O sea, acrisólalos, sepáralos, cubiertos por tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Después le dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo oró por todos nosotros que estamos en este tiempo, que hemos creído en Cristo Jesús, porque por aquellos que han de creer por la palabra de esto. Esos son los que han ido creyendo de generación en generación. Modelo de Cristo, Juan capítulo 17. Eso es Nuevo Testamento. No puede haber duda que la iglesia tiene esa función de orar por los que están en eminencia, para que tengan el arrojo de hacer las cosas correctas. Y le doy la gloria al Señor por eso. También tenemos el ejemplo de Génesis 18, versos 20 al 33, donde Abraham, Dios se le revela y le dice, mira, el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta donde mí, y yo voy a descender a ver qué es lo que está pasando. Y Dios le habla, Dios se le revela, Dios le muestra de lo que va a hacer, y le dice, si usted busca Génesis, búsquese Génesis 18, que el clamor de la maldad, del trasteo de menores de edad, de las prácticas homosexuales y lesbianas, de todo ese bacanal sexual que había en Sodoma y Gomorra, de todas esas prácticas malsanas, de ese torcer el derecho para enfermar los menores de edad y tener acceso a eso. Eso no es nuevo.
Eso que está pasando pasó en Sodoma y Gomorra. Cuando tú vas a las expresiones proféticas, Dios barre Sodoma y Gomorra por la codicia, por el abuso de poder, por el atropello contra hombres, mujeres y niños. Y Dios baja con un juicio. Y cuando tú vas al capítulo 18 de Génesis, en ese capítulo 18 y 19 de Génesis, Dios se revela y le dice a Abraham, mira, yo le voy a meter mano a Sodoma y a Gomorra. Y en ese capítulo 18, si tú te vas al verso 20 por ahí, Dios le dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si lo han consumado. Y dice que se apartan de allí los varones y van hacia Sodoma. Los ángeles van hacia Sodoma y Gomorra antes del capítulo 19. Antes del rechazo, como dice un teologuito que hay por ahí que se pasa vendiendo pasajes y hace libros de esos enfermos diciendo que Isaías no es Isaías y que la Biblia no es palabra de Dios. Ese tipo, los más doctorados que tienen son gente que contamina la iglesia. Son gente que aparentan ser de nosotros, pero no son de nosotros. Y tienen títulos de nobleza y se terminan dando viajes a Israel y vendiendo pasajes y ese tipo de cosas y dando un cursito y ese tipo de cosas, pero enferman la psiquis de los estudiantes de teología. Les inyectan duda en la palabra de Dios. Atreverse a hacer un libro para que tú dices que Isaías no es Isaías, que son 5 Isaías, que quizás Isaías no fue Isaías, que eso no es palabra de Dios, porque el que escribe un libro ahora en el siglo XXI dice que él cree que no es palabra de Dios, pues eso es doctrina de demonios. Gente que está demonizada, que en su vida personal le sirven a Satanás, pero tienen un barniz y se hacen pasar, siempre están afirmando algo y queremos afirmar y escúchalos bien, siempre están afirmando algo, siempre tienen una palabra que es un estribillo, que eso tú lo escuchas ahí cada vez que están hablando y hay que abrir los ojos y Dios dice, voy a ver qué está pasando en Sodoma y Gomorra y les envía a los ángeles, que en el capítulo 19 baja fuego del cielo, yo quiero que sepas eso. Lo mismo que va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 20, cuando Cristo le mete ese fuego a Gog y a Magog. La réplica anterior de eso, el prototipo de evento fue Sodoma y Gomorra, que fuego bajó del cielo y quemó y achicharró la maldad. Eso va a ocurrir otra vez. ¿Quién no va a estar en eso? Todo aquel que acepte a Cristo como Señor y Salvador, que va a ser levantado y va a estar adorando al Señor. ¿Quieres evitarte que te achicharren? Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Pero vuelvo con el ejemplo porque Abraham entonces se queda hablándole a Dios en la oración. Es el primer abogado en la historia de la humanidad. Es el primer abogado en la historia de la humanidad que se queda ante el juez a hacerle un planteamiento de que tenga misericordia de Sodoma y Gomorra. Y los defiende. Le pide a Dios que no venga ese juicio por si hay 4 o 6 personas buenas dentro de Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, por amor a esos poquitos no la voy a destruir. Mientras en Puerto Rico haya gente, mientras en este planeta exista gente que tiene temor de Dios, los juicios de Dios sobre la tierra no van a venir. Porque primero Dios remueve su pueblo y después vienen las catástrofes y después vienen los juicios de Dios. Vienen los cataclismos, como pasó en Sodoma y Gomorra, como pasó en el diluvio. Y la Biblia dice que Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo y después de eso viene la tribulación. Así que hay que orar. Amigo que me estás escuchando en esta hora, presenta a tu familia en oración. No te rindas nada, no te des por vencido. Puedes tener enojo, molestia porque tu hija está metida en la adicción, porque está en el grupo equivocado, porque se ha rebelado contra ti, te robó para irse a meter droga, todo ese tipo de cosas. Yo puedo entender el dolor y la molestia, pero no puedes dejar que ese dolor te ate y te elimine tu sentido de vida en lo que tú tienes que hacer. Continuamos mirando la poderosa palabra de Dios sobre si debemos o no interceder, orar por personas que están en diversas cosas. Así que queremos pues decirle que sí, que estamos mirando la palabra del Señor desde el profeta Ezequiel capítulo 22, verso 30, donde él dice, estoy buscando gente que se ponga en la brecha y que interceda por la nación para evitar el juicio. Estamos viendo en Primera de Timoteo capítulo 2, versos desde el 1 al 4, donde el apóstol le dice a su discípulo Timoteo que hay que orar, hacer rogativas, interceder, darle cobertura de oración a los que están en eminencia, a los reyes, a los que están en autoridad, y es propio
porque necesitan sabiduría, es propio porque necesitan renovar el entendimiento, es propio porque frente a tanta crisis y necesidad diversa de todo un pueblo, pues número uno hay que orar para que Dios les traiga personas adecuadas para hacer lo que tienen que hacer, para que aquellos que sean nombrados a cargos y a posiciones electivas tengan temor de Dios. No es que sean religiosos, que tengan temor de Dios, porque alguien que dice ser, qué sé yo, católico, o dice ser pentecostal, o dice ser evangélico, o dice tener valores, pero que empuja unas ideas y unas filosofías que son contrarias a la moral, a la decencia, a que un niño se pueda desarrollar en paz conforme a su desarrollo. El que está atacando eso no es de valores. No es una persona con temor de Dios, y como la Constitución y todos los símbolos patrios de Puerto Rico hablan de una sociedad cristiana, pues al que no le guste, pues puede mudarse a otra nación que adore otra cosa, y usted allá pues le sirve a sus baales, a sus deidades. Pueden ir a Bemí, para allá, qué sé yo, en África, y usted adora las caretas y los vejigantes, y va al museo donde está hecho con fango y sangre, y usted adora esas deidades allá, al Dios de la muerte, agarra un viaje, se va a México y se mete en los altares del Dios de la muerte. Tiene muchas opciones para hacer eso, pero no aquí. Puerto Rico es una sociedad cristiana y se puede tener temor de Dios, y creer en Dios no es ilegal. Que hay unos grupitos que le molesta, que hay unos grupitos que tienen acceso a ciertos focos de poder y de autoridad, pues amén y gloria a Dios. Oramos para que Dios los alcance. Pero mientras en lo que se convierten, tienen que sujetarse a la soberana voluntad de una mayoría de un pueblo que dijo: se acabó el abuso, puedo adorar a Dios. Eso hay que decirlo. Esos talleres, yo vi uno de ellos y yo me puse de acuerdo con una jueza que también se jubiló, una mujer de Dios tremenda, hoy en día está pastoreando una iglesia, y nos pusimos de acuerdo y dijimos: mira, tú te vas a aquella esquina y yo a aquella otra esquina, y empezamos a orar en silencio y a interceder. No pasó un minuto y medio que aquella gente prendió las luces allí. Miren, aquí no fluye la energía, qué sé yo, o sea, usando fondos públicos y usando una rama de gobierno para adelantar la oscuridad, el oscurantismo, la tiniebla, y para eso no hay problema, ¿ves? Para eso hay que ser diverso, abierto, inclusivo, pero si tú tienes la Biblia, la llevas, lees la palabra de Dios, pues entonces hay problemas. Yo recuerdo que yo fui a trabajar a una de mis oficinas, en uno de los lugares donde estuve, y yo tenía un cuadro, yo no ponía mis diplomas, de los diversos diplomas que tengo, que he logrado a través de la historia de mi vida. Tenía una buena cartulina laminada, bien bonita, bien preciosa, en un cuadro bien montado, que tenía los nombres de Cristo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Alfa y Omega, Rey de reyes, Señor de señores, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, la vid verdadera, el labrador, el buen pastor. Todo eso estaba ahí detrás en esa tabla, y todos los que venían a hablar conmigo en mi oficina, la mayoría de ellos eran jueces, que teníamos que interactuar. Estamos hablando y yo veía que de momento empezaban a mirar la tablita, y yo: qué bueno, porque están leyendo y están internalizando los diversos nombres de Cristo a través de la Escritura. Pues si otros tienen una careta con los cuernos de un gigante en su oficina, un juez, hace muchos años, cuando yo empecé, que yo usaba cepillo y blower, hace muchos años, ese juez tenía una serpiente disecada en su oficina. Eso fue en el Tribunal Superior de un sitio que no lo voy a mencionar porque ya el hombre debe estar muerto. Eso fue para los años 80, pero él era santero y él tenía sus prácticas. Y podía tener eso en su oficina y nadie se quejaba, no había problema. Pero si alguien lleva una Biblia, se forma un revolú. De hecho, yo lo tengo guardado, un memorándum de un ex juez presidente que le molestó de una minuta en una reunión de esas de jueces administradores, que levantaron el punto de los grupitos de oración en los tribunales. Le molestaba que sus empleados oraran. Entonces, el muy falto de sagacidad mete un memo y dice: no, en el edificio no, para afuera es que van, porque hay que ser balanceado, que la gente no se vaya a confundir. Y yo decía: pero qué bárbaro ese hombre, porque fíjate si no tiene entendimiento.
Si tú tienes un saloncito que al mediodía van media hora, 15 minutos y oran, el público no lo sabe. Pero si los sacas afuera y los obligas a ir al parking, al estacionamiento, como les hacen en el Tribunal Supremo, como les hacen en otros tribunales, que este tipo de gente pues se fue en esa persecución contra esos empleados, porque si tienen otras prácticas, pues no hay problema. Eso sí, pueden estar adentro con sus otras prácticas. Es más, pueden tener hasta un bingo, celebrar una lotería, pueden estar allá adentro y no tienen problema. Pero si son creyentes que usan una Biblia y le oran al Dios Todopoderoso, aunque la Constitución habla de Dios Todopoderoso, a eso los persiguieron. Tengo el memo de ese juez presidente que ya no está, ya se lo llevó el viento, nadie ni lo menciona, pero yo quiero que usted sepa que eso ocurre y que eso existe. Y empleados que dijeron, no, pues vámonos para afuera y oran. Y gracias a la oración de esa gente es que hay paz en muchos lugares. Gracias a la oración de esa gente hay testimonios de sanidades, milagros, prodigios, porque hay un pueblo que no ha doblado rodillas a Baal. Te doy otro ejemplo de la oración. Te vas a Éxodo capítulo 32, busca un momentito, Éxodo capítulo 32, versos 11 al 14, y te vas a dar cuenta que Moisés hace oración. Moisés ora en presencia de Dios y le dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá el furor contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto? Porque han de hablar mal los egipcios diciendo, ven acá, para mal nos sacó. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, yo multiplicaré tu descendencia. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer a su pueblo. Tienes un ejemplo. Moisés orando por un pueblo que no lo está haciendo bien. Un pueblo que no hizo las cosas que tenía que hacer. Y aún así, ora por ellos. Hay gente que está en shock, están en crisis allá en Estados Unidos, se rasgan las ropas. Yo me alegro, porque esa caterva de artistas, hay una que cobró $1 millón por endosar a la candidata a presidenta, o sea que les pagaron, y muchos de esos endosos eran por dinero, muchos de esos endosos eran por beneficios que iban a recibir a cambio, y ahora están en shock. Pero miren todo lo que usted está viendo que está empezando a ocurrir. Los videos, me encantan esos videos del presidente donde dice, en el día 1 voy a hacer A, B, C, D, voy a proteger la niñez. Se acabaron los fondos para esos programas trans, de usar fondos públicos para maquillar a un ser humano que se cree mujer, un macho que se cree mujer, que quiere que lo cambien y que el Estado le pague sus disfraces, que se los pague él mismo. Y adultos, los que creen que pueden usar el gobierno para trastear niños, se les acabó la gasolina, por lo menos desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, está por verse. Me alegra escuchar cierto liderato que está hablando de balance moral, de integridad, que van a estar pendientes ahí. Qué bueno que haya representación de un montón de cosas, y es bueno que estén representados. Pues mira, ya hay cuotas que se llenaron, ¿sabes? Hay lugares que tienen su cuota de esas conductas, de esas preferencias y de esos embelecos, de esos que quieren cambiar el lenguaje para confundir los niños, de esos que se metieron en posiciones de poder y lograron desviar fondos públicos, como ese sistema de salud, que le está metiendo un montón de fondos a todos esos grupitos trans y todo ese tipo de cosas. Pues eso hay que redirigirlo a gente que tiene unas necesidades. Para cambios cosméticos, que se lo paguen ellos. Para cambios cosméticos que no pueden cambiar a un ser humano, pues eso no puede ser prioritario. Tan sencillito como eso. Hay muchos síndromes, hay mucha necesidad, hay cosas que hay que reenfocar, que son importantes en este tiempo, y por eso es que hay que orar para que Dios les dé la sabiduría. Moisés intercede por un pueblo que estaba al garete, que habían hecho un becerro de oro. Búsquelo, eso está en Éxodo 32, y va y confronta a Aarón y le dice, tú no puedes vender el mensaje. También yo tengo otro ejemplo. Aarón en Números 16, cuando tú vas al capítulo 16 del libro de Números, los versos 43 en adelante, y le estoy pidiendo a los pastores que me llamen, 787-999-0335, ¿se debe o no se debe orar por los que están en eminencia? ¿Se debe o no se debe orar por este pueblo? ¿Se debe o no se debe orar por los que están en problemas de droga? Que lo que hay que hacer es hacer un cambio total en todo ese AMSCA, en todas esas agencias de salud, y ver que ese nombre ahí, que no ceda
ante la influencia de estos pandilleros que viven de los buches de metadona, que viven de meterle droga a la gente en este país. Hay que hacer una muralla poderosa y combatir el narcotráfico. Empezar a revisar todas esas cruces verdes que hay por ahí, empezar a cerrar muchos de esos puntos, montarles la vigilancia, ver quiénes suplen eso, cómo fluye ese dinero, cómo grupos criminales del bajo mundo han influenciado y dominan algunos de estos centros. Pues ha llegado la hora de que tengamos un gobierno que asuma postura, que fije posición, que defienda a su población, que defienda su niñez, que defienda a su juventud, que estemos fortaleciendo las agencias de ley y orden, no entrando en esa mentalidad demócrata de defunding police. Búscate alguno de esos políticos, como una alcaldesa que había en Chicago, creo que de eso, ella estaba a favor de quitarle los fondos a la policía, pero ella usaba los fondos de su alcaldía para tener seguridad en su vida y en su casa. O sea, ella se paga seguridad, tenía guardias del municipio en su casa, dándole seguridad, pero la quitaba a la población. California aprobó una ley donde la policía no tenía que intervenir en casos de robo menores de $1,000 y se fomentaba el que entraran a una tienda y robaran y se llevaran, si eran menos de $1,000, la policía no iba a intervenir, como una alcaldesa aquí en cierto municipio que se hacía de la vista larga mientras la gente se metía droga en su municipio, y gloria a Dios, tuvo que irse refugiada de Puerto Rico, ¿verdad? Cosas como esas. Pues hay que poner orden. Necesitamos funcionarios electos que respeten la ley, que la vivan y hagan que esa ley se aplique. 787-999-0335 es el número a llamar. Tenemos varias personas que han llamado. José Torres, vamos a orar por él. Estamos orando por nuestro hermano Tony, que sufrió un pequeño percance de salud. Pedimos al Señor que lo fortalezca, que le dé salud. Jofre Ayala, hijo, para que Dios siga obrando en su vida y recupere la salud. También tengo a José Meléndez, que va a ser intervenido próximamente, el próximo viernes, pidiéndole a Dios que le dé salud. Y otros tantos que necesitan que oremos por ellos. 787-999-0335. Así que Aarón, en el libro de Números, capítulo 16, dice, y Jehová habló a Moisés, dice, viniendo Aarón y Moisés delante del tabernáculo de reunión, Jehová habló a Moisés y le dice, apártate de en medio de esta congregación y los voy a consumir. Ellos postraron sus rostros y Moisés, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon el fuego en el altar y pon en el fuego de incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, el líder del pueblo pidió oración. Los gobernantes tienen que pedir la oración, no esperar a los 100 días para hacer un culto en la fortaleza y decir, mira, en estos primeros... No, hay que tener cobertura de oración todos los días, porque vienen retos nuevos. Porque van a venir gente a hacer ofertas, van a venir gente a pintar una serie de cosas, van a venir gente neófita que van a formar búscalos ahora en el Departamento de Estado, están formando corporaciones por ahí para venir a guisar, gente que no tiene conocimiento, que son unos neófitos, que no tienen ninguna capacidad, como pasó en la pandemia. Una compañía de construcción se llevó una propuesta al Departamento de Salud en una temática que es cuestión de salud. Pero hay que abrir los ojos, hay que tener sentido común. Nadie fue preso por eso, porque dingos y mandingos estaban en eso. Y casi siempre se buscan algún bufete de abogados que tengan gente de todos los partidos, porque dependiendo del partido que esté, pues ponen al portavoz y lo cambian. Porque eso es lo que tienen viven del dinero del pueblo. Pues tienen que escudriñar bien todo esto que van a estar investigando, todas estas comisiones que se van a estar formando en Cámara y Senado. Necesita gente bien asesorada, gente que tenga capacidad, que puedan olfatear, detectar cómo estas pandillas van a empezar a tratar de presentarle al gobierno unas propuestas para ellos llevarse el dinero. Gente que siempre han sido unos parásitos, que siempre vivieron de propuestas federales, tienen un fee de un 5, un 7% o un 5 hasta un 5% de administración, piden unos millones, viven de eso, por ejemplo, y trabajan con adictos. Y el enfoque de ellos es mantener al adicto, salubre, en un buen sitio, que se puye cómodo, bien, en un sitio que la jeringuilla sea limpia, eso está bien.
pero lo dejan ahí. No hacen un esfuerzo por sacarlo del vicio. Entonces, fomentan el reclutamiento de nuevos adictos, legalizando, decriminalizando. Escucha todo ese lenguaje. Decriminalizar es que deja de ser un crimen, es legalizarlo. No, porque el enfoque, entonces se buscan 2 o 3 de 3 canales principales en Puerto Rico para hablarle a la población todas las mañanas, dándole un corto, esto, que si lo otro, y cuando tú vienes a ver, crean una nueva población de adictos. Le fomentan el consumo de droga. Ahora tú tienes, míralos bien, gloria a Dios que unos cuantos perdieron, que estaban hablando de drogas recreativas. Obsérvalos bien, los que entran ahora, el que esté hablando de drogas recreativas, ese es del narcotráfico. A ese le alimentaron su campaña, a ese lo sobornaron, a ese lo compraron y va a usar su plataforma legislativa o lo que sea para empujar eso. ¿A qué periodistas compran? A los que le dan la cobertura, a los que le ponen un micrófono en la cara. Los vas a ver que los van a invitar a los noticiarios por las mañanas. Mire el tiempo que le dan, llévalo. Hagan el análisis, agarren el pietaje de todo lo que se ha transmitido y usted va a decir qué tiempo le dieron a este, qué tiempo le dieron a otro, a ver si hay balance. Entonces, cuando usted ve que no hay balance, que se lo dan nada más que a cierto grupito, esos son los que pueden influir y pagarle a gente en esos canales para que le den más tiempo. Eso es como un payoleo que está ocurriendo a través del tiempo. Le invito a que llame 999-0335. Oramos por Milagros Nieves de San Juan. Está solicitando oración. Ángel desde Barranquita. Ora por todos. Dice que el mandato del pueblo es claro, que hay que poner en oración a su esposa, a su nieta, hermano Nito de Lares. Nito tiene una petición delante del Señor. El pastor Marcos Acevedo de Río Piedra, varón, un abrazo, qué bendición por sanidad. Está pidiendo, ¿verdad? Saludos a ti también. Y tenemos un café pendiente. La hermana Gloria Carrasquillo desde Cagua pide oración por los gobernantes, por los que están en eminencia. Qué bueno, hermana Gloria. José Torres desde Arecibo pide oración. La hermana Loida Montañez también nos pide oración. 787-999-0335. Los que están también a través de Facebook, preséntenos su petición de oración, porque es importante que oremos los unos por los otros. El apóstol Pablo también, ya te di ejemplos de que tenemos que interceder. Y te dije el mandato de Dios al profeta Ezequiel. Te hablé de que hay que orar por los que están en eminencia, que eso también el apóstol Pablo se lo ordena a su discípulo Timoteo. También te puse el ejemplo de Cristo en Juan capítulo 17. Te di el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, en Génesis 18 y 19, que intercede por Sodoma y Gomorra, que estaban al garete. No dijo, ay, estos impíos que se los lleve el diablo. No, oró por misericordia y gracia de Dios. El rey, que no te lo mencioné aquí, en el libro de Jonás, búscate los 4 capítulos de Jonás. El rey de Sodoma, que era un impío, perdón, de Nínive, que era un impío. Nínive tenía un rey que era un impío. Y cuando escucha el sermón de Jonás, que era un sermón que dice en 40 días Dios los va a talar. Cuando el hombre escuchó eso, ahí no hay salvación, no hay misericordia, no hay nada. El hombre aprobó una ley, dice, a orar todo el mundo aquí. Vamos a buscar a ver si Dios cambia la suerte de esta ciudad. Y Dios honró a ese rey, que es un impío, que no es religioso, que no tiene temor de él, pero que convocó un pueblo a la oración, escuchó un mensaje y se humilló. Ha llegado la hora de que Puerto Rico se humille. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que te invito en esta hora que presentes tu familia en oración, que no dejes de orar. Puedes tener enojo, puedes estar molesto, pero no puedes dejar de ser y hacer lo que Dios te llamó a que hicieras. 787-999-0335. Recuerda que estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en la misma esquina del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli. Allí estoy a tu orden, domingo 9 de la mañana hasta las 10:30 es el primer culto. El segundo culto es de 11:20 a 1 de la tarde. Así que espero tener el honor de poder recibirte allí para poder saludarte y compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga a Puerto Rico. Le hemos presentado
Hablemos de la palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870, 787-6870. Será hasta la próxima semana.